Vieron algunos en la descripción del video, yo puse evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36 en adelante, vamos a ir leyendo, son unos 15 versículos, vamos a leer y después vamos a entrar un poquito. Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50, dice así: Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies. Perdón, me perdí. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de persona, de mujer, es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hasta aquí la lectura. Vemos, ¿no?, a Jesús entrando en casa por invitación. Un hombre fariseo invitó a Jesús a su casa a comer. Jesús aceptó la invitación, por así decirlo, fue y se encontró con este hombre fariseo que, por lo que notamos, era una persona autosuficiente, una persona que tenía un alto concepto de sí. Y también así, dice en el versículo 37, dice: Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, así lo describe la Biblia, pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Imaginémonos este cuadro. Se presenta Jesús y también está un fariseo y una mujer pecadora. Y hay una gran diferencia. La Biblia marca un gran contraste entre uno y otro. Fijémonos en las expresiones, en los actos, en los hechos de cada uno. Vemos a Simón, este hombre fariseo,
como autosuficiente, y también vemos a una mujer, a esta mujer quebrantada de corazón. Notamos una gran diferencia en el concepto de sí mismo. Uno que se creía justo y otra que no se creía digna de nada. Una que reconocía sus pecados y el otro que se creía justo por sí mismo. Dice el versículo 38, lo que hizo esta mujer, dice, y entrando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esta mujer, fíjense la actitud de esta mujer, que ni siquiera se creyó digna de estar sentado con el Señor, sino que lo único que ella pensaba que era digna al menos de estar a sus pies. Fíjense cómo el pecado lo llevó a eso. Esta mujer expresa un aborrecimiento de sí por el pecado. Entiende que es pecadora, lo reconoce y así va postrada a los pies de Jesús. Y trajo un frasco de alabastro con perfume. Hubo otra ocasión en la cual se presentó algo parecido y uno de los discípulos dijo que se podía vender ese frasco, se podía vender hasta por 300 denarios, era algo mucho, era mucho dinero. Para un denario equivalía a un jornal, o sea, el dinero que ganaba, la recompensa de un día de trabajo de un jornalero. O sea, tenía que trabajar 300 días para poder ganar eso. Y así, era algo de mucho valor, pero a ella no le importó, sino que fue y sirvió al Señor. Y veamos lo que piensa el fariseo. Dice el 39. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, Simón, dijo para sí, cuando dijo para sí, o sea, en sus pensamientos dijo esto. No es que lo expresó con palabras que pueda oír oído humano, sino dijo en sus pensamientos, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Notamos acá que en Simón también no había no estaba bien convencido, no estaba convencido de la divinidad de Cristo. Lo invitó quizás porque era una eminencia, porque era un maestro, porque por la capacidad de enseñar, de hablar. Y también en muchas ocasiones los fariseos invitaban o más bien tentaban a Jesús buscándole a ver en qué podía fallar. Y acá le invitó y fijémonos que dice, si fuera profeta. Dice, o sea, como dudando, y además en el versículo 40 dice, él le llama maestro, no le llama Señor, sino que le llama maestro. Y veamos el versículo, el 39 es el que leímos y prestemos atención al pensamiento de él. Como dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. O sea, ¿cómo este que dice ser un hombre que viene de Dios, santo, va a dejar que le toque una mujer así, pecadora? Y quizás sí, era pecadora, lo más probable que sea por causa de la inmoralidad, pero era pecadora sí. Pero Simón, ¿acaso no lo era? Vio lo del otro, vio el pecado del otro. Y fijémonos que dice el 40, lo que le responde el Señor. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Sí, di, maestro. Y ahí le refiere el Señor una parábola, pero es interesante un comentarista de la Biblia dice así, el fariseo limita sus pensamientos al mal carácter anterior de la mujer en vez de regocijarse por las señales de su arrepentimiento. Voy a leer de vuelta, el fariseo limita sus pensamientos al mal carácter anterior de la mujer en vez de regocijarse por las señales de su arrepentimiento. Entonces, claro, por lo que hizo anteriormente, antes, claro que vivía una vida mala,
Pero por eso este hombre pensó que esta mujer no era digna, no merecía ni siquiera tocar al Señor. Pero él, pero Simón se podía sentar acá en la mesa y acá al lado tiene al Señor, y hasta Simón podía aconsejar al Señor, al menos para el pensamiento de él. Y el Señor le habla de una manera que Simón también pueda entender. Le da un ejemplo tan claro a Simón, y vamos a ver, dice, como leímos, dos deudores. Uno le debía 50, dice el versículo 41. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno 500 y el otro solo la décima parte de 500, o sea 50. O sea que el que le debía 500 le debía 10 veces más que el otro, pero este acreedor le perdonó a los dos. Le perdonó a los dos, y el Señor dice, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de estos dos va a amar más a aquel que le perdonó? A uno le perdonó mucho más que a otro. Y entonces dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y el Señor le dijo, bien, bien Simón, bien, has respondido bien, rectamente has juzgado. Y entonces ahí ese ejemplo que tomó lo aplica a la enseñanza que le quiso dar. Vuelto a esta mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, el versículo 44, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ahí ya vemos una cosa. Después del versículo 45, no me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. La tercera cosa, dice el 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Fíjense, ahí ya van tres cosas. Y el Señor entonces aplica la enseñanza y dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. El pecado es una deuda que nosotros tenemos ante el Dios Santo. Y puede ser, es posible, ¿no? Tal vez algunos deben más que otros, es decir, tienen una deuda más grande, pero aún así, sea grande o sea poca la deuda, es imposible que podamos pagar. Entendamos que somos deudores ante Dios, y entendamos que hagamos lo que hagamos, no podemos pagar esa deuda por nosotros mismos. Por mucho que quiera hacer, por muchas obras que quiera hacer, por sí mismo no podrá pagar, no podrá tener el perdón de esa deuda, solamente por medio de Cristo. Y entonces esto debemos entender. Y hay algo que, como dice el título que puse, la evidencia de un verdadero arrepentimiento, porque fijémonos los resultados de esta mujer. Fíjense el versículo 48, dice, ella le dijo, y a ella le dijo, o sea, Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Y en el 50 dice, pero él, o sea, Jesús, también le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea que esta mujer halló el perdón de sus pecados y también halló la salvación. Y si alguno, dice el versículo, el 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Puede ser que visiblemente esta mujer haya pecado más que Simón, pero esta mujer lo reconoció. Y a Simón le faltó eso. A Simón le faltó reconocer que era pecador. Le faltó reconocer que era indigno. Y le faltó esa actitud de que tuvo la mujer. Y una evidencia de un verdadero arrepentimiento de esta mujer, fíjense que no reclamó nada. Fíjense que en ningún momento reclama algo al Señor o exige algo. ¿Por qué? Porque entendió que no lo merecía. Entendió
era apenas, ni siquiera era digna de estar ahí al lado suyo, sino que solamente estaba postrada ahí a sus pies. Entendió que no era nada delante de ese hombre tan santo, de Dios mismo allí. Entendió y se reconoció pecadora y reconoció que era quien le podía perdonar. No reclamó nada y además también podemos ver que Simón habló mucho, pero hizo poco, como dice los versículos. Ahí vemos, ¿saben hermanos lo que más me llama la atención de esta mujer? Lo que más me llama la atención a mí es que en todo el relato, en todo el texto que leímos, no se registra ni una sola palabra de esta mujer. No se registra ni una sola palabra que haya hablado Jesús. No quiere decir que no habló, porque puede ser que haya hablado, pero quizás no fue como para escribirlo, o sea, no tuvo la relevancia necesaria como para que sea considerado y pueda estar escrito. Pero no registra el texto bíblico que la mujer haya hablado. Y esto a mí me llama la atención. Y vemos que lo contrario a Simón, que sí se registra que Simón habló con el Señor, tuvieron un diálogo. Y entonces fijémonos y prestemos atención en esto. Esta mujer no habló, pero ¿qué dice el 48, el 50? Tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado, ve en paz. No habló, pero sin embargo sus pecados le fueron perdonados y fue salva. Y además se fue en paz. Alguno podrá pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Señor le perdona? ¿Le perdona por las obras? Si no, nunca le dijo nada, nunca le pidió al Señor que le perdone. No le pidió así, con palabras, pero sí con hechos. Es decir, no evidenció su fe con palabras, sino con obras. Y alguno podrá pensar, si lee del 36 hasta el 49 y no lee el 50, alguno podrá decir, no, fue perdonada por lo que hizo, por sus obras. Pero sin embargo en el 50 el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿pero qué fe? La fe que demostró. Esa mujer demostró que estaba arrepentida, sin siquiera hablar, sino con sus hechos, con sus actos, con sus obras. No la salvaron sus obras, la salvó su fe, pero se evidenció a través de sus obras, sin siquiera hablar. Entonces, recordemos esto, el árbol se conoce por su fruto. Y quiero dejar este mensaje, si todavía quizá alguna persona tiene duda de su salvación, no está seguro de su salvación, habitualmente lo que se suele decir es que recuerde, que haga memoria. A ver, pero ¿te acordás si algún día hiciste una oración para pedir a Jesús que entre a tu corazón? Y sabe que yo puedo tomar un celular y puedo poner grabadora de voz, puedo hablar y el celular puede repetir, y porque repite no va a ser salvo el celular, sino, y un hombre por mucho que repita y hable, no va a ser salvo, va a ser salvo por la fe. Entonces, no es recordar a ver si alguna vez... si alguno tiene una duda acerca de su salvación, no es recordar a ver si alguna vez repetiste alguna oración o algo, sino más bien examinate. Y recordemos que el árbol se conoce por su fruto. Si vemos y examinémonos nosotros mismos, si vemos fruto en nosotros, fruto digno de arrepentimiento, fruto como dio esta mujer, entonces nos demuestra que verdaderamente fue un arrepentimiento. Pero si nos sigue gustando las cosas del mundo, si seguimos en el mundo, entonces nunca hemos renacido. Si todavía
estamos el viejo hombre. ¿Se entiende? O sea, la evidencia de renacer debe verse por los frutos, eso se debe manifestar. Santiago dice, porque también hay algo que yo también, o sea, parece un poco contradictorio a veces, pero no lo es. En Romanos capítulo 3 habla, dice, el versículo 28 más o menos, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Y después en Santiago, si vemos Santiago capítulo 2, dice, el versículo 2, capítulo 2, versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Parece contradictorio, pero no lo es. Vemos el versículo 14 de Santiago capítulo 2, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan encima. Además, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Esta mujer creyó y eso le fue contado por justicia. ¿Y cómo se evidencia? A través de lo que hizo, no a través de lo que habló, a través de lo que hizo. Esa mujer testificó y esa mujer dio evidencia de que verdaderamente se arrepintió. Dio ese fruto que no dio Simón. Entonces, eso evidenció su verdadero arrepentimiento. Como dijimos, el hombre es justificado por la fe, por supuesto, pero se evidencia y debe ser así. Y si no hay fruto, entonces habrá que replantear, habrá que ver qué será. Porque el árbol se conoce por su fruto. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesús. El árbol se conoce por su fruto. ¿Puede acaso una higuera dar espinas? No, por supuesto que no. Sino que no es buen árbol el que da malos frutos y no es mal árbol el que da buenos frutos. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, hermanos, examinémonos y veamos, imitemos también esta actitud de esta mujer que se reconoció que no era nada, se reconoció indigna y pecadora y su fe la salvó. Que Dios bendiga su palabra. Hasta aquí el